Capítulo 5 de la primera parte. Al día siguiente se tuvo noticia del crimen. La noche anterior todos estuvieron demasiado ebrios para poder darse cuenta de la desaparición imprevista de la pareja, y si alguien la notó, es posible que le atribuyera a la impaciencia natural de los recién casados. Un niño que recorría el maizal espantando pájaros encontró el cadáver de Casilda. Despavorido corrió llevando alarma, y antes de que se recogiera el cadáver, se había esparcido la nueva por toda la región, con detalles extraídos de la realidad y también la imaginación de los relatores. ¿No sabe, comadre Jacinta? El Severo había estrangulado a la Casilda. La había sorprendido poniendo debajo de su cinturón un muñeco con espinas y pelos para embrujarlo. ¡Mamá y Chila! ¿Qué tal desgracia? El Severito había descuartizado a la Casilda porque descubrió que tenía amores malditos con el Tata Carlo. Era muy mala mujer y tarde o temprano iba a encontrar su merecido, pero el pobre Severo ha traído desgracia, porque el padre de Casilda se vengará, ya será matándolo o metiéndolo a la cárcel. Juliana, ¿has sabido lo de Casilda? Esa perra tenía que acabar en esa forma. El Severo no aparece por ninguna parte, dice la gente que también se ha matado. El curaca no parará mientras no encuentre a Severo, y me han asegurado de que ya ha convencido a los patrones para traer soldados de la ciudad. Pobre Sebastiana, tanto que quiere a su hijo. Dicen que la Casilda tiene la lengua afuera, los ojos saltados y el cuello hinchado. Tan bueno que era el hijo de doña Sebastiana. Mientras los comentarios del suceso recorrían por Hatun Rancho, sacudiendo la monotonía cotidiana de la vida de sus habitantes, Carlos Fuentes, pasado el estupor que le causó la noticia y luego de recoger el cadáver de Casilda, se puso a jurar sin interrupción que tomaría cruel venganza por sus propias manos y que revolvería el mundo entero hasta encontrar al asesino de su hija. El pobre hombre procuraba aturdir su dolor con los planes de revancha que forjaba. Ordenó a algunos peones de confianza que buscaran a Severo por todo el rancherío, por todos los maizales y trigales, y que registraran con minuciosidad la casa de Sebastiana Ari. Amenazó a los indios con tremendos castigos y represalias implacables si ocultaban al fugitivo o viéndole no denunciaban. Después se apersonó en casa de los patrones a presentar sus quejas entre lágrimas e imprecaciones y obtuvo de don Carlos Salinas la formal promesa de llevar agentes de la policía para capturar al criminal. El curaca estaba aturdido. Nadie podía dudar del amor entrañable y ciego que sentía por su hija, al extremo de que los vecinos del lugar pensaban que se encontraba dominado por ella. Siempre había perdonado las faltas de Casilda y dándole gusto en sus menores caprichos. El buen hombre divinizaba la memoria de la hija que a sus ojos había sido la suma de todas las perfecciones. Por lo demás, pese a sus locuras, Casilda se había caracterizado por su abnegada devoción filial, haciendo que nunca faltara para su padre los mimos, las bromas, las risas y un adecuado buen trato. La comida siempre estaba pronta, la casa aseada y la ropa cocida y limpia. Por ello, para el viejo indígena, su hogar constituía un verdadero refugio de paz donde pronto olvidaba sus desazones e inquietudes. Sin duda alguna, tendría que pasar mucho tiempo hasta que Carlos Fuentes pudiera hallar consuelo. En cambio, la reacción que produjo el suceso en la generalidad de la gente del Hatun Rancho fue favorable a Severo. La simpatía del mozo y la respetabilidad de Sebastiana, así como la animadversión que existía hacia el curaca, exigente y abusivo en el trabajo y servil defensor de los intereses de sus patrones, aparte de la resistencia sobre todo femenina que en vida había provocado Casilda, marcaron la posición de los indios frente a los acontecimientos, francamente adversa a Tata Carlo y favorable o por lo menos condescendiente hacia Severo. El entierro de Casilda fue tan pomposo como lo permitió la prisa en realizarlo del Carlos Fuentes, cuando pasaron las primeras impresiones de dolor y furia. Hubo cajón de muertos toscamente labrado en alguna aldea próxima, cruz de madera pintada de blanco con el nombre de la difunta en adornadas letras, coronas de papel de seda morado, muchos ponchos y rebozos negros, plañideras y responsos religiosos. La indiada de la finca asistió en granja al mayor entierro. Unos fueron por curiosidad, otros porque tenían costumbre de asistir a esa clase de ceremonias y el resto por medio o respeto al curaca.
El ataúd fue trasladado hasta el pequeño cementerio del lugar por 6 peones robustos de graves rostros. A continuación, el padre de la muerta, severamente enlutado y tratando de ocultar sus lágrimas, abría el cortejo de los dolientes. A su lado marchaba el sacerdote de la aldea, salmodiando oraciones. Detrás caminaban 4 plañideras, tocadas con mantones negros cubriendo no solo sus cabezas sino también sus caras. Lloraban ininterrumpidamente, lanzando algunos momentos alaridos histéricos. Después, el cortejo fúnebre se fue hallado formado por los indígenas, hombres y mujeres que, con semblante entristecido, caminaban en pequeños y desordenados grupos. Cuando la comitiva llegó al cementerio y el ataúd fue depositado al lado de la fosa, el sacerdote con voz grave rezó los responsos del ritual, repartiendo frecuentes bendiciones con un hisopo de plata mojado en agua bendita. Enseguida, los improvisados sepulteros introdujeron dificultosamente el cajón en la fosa y empezaron a echar paladas de tierra. Carlos Fuentes no podía contener las lágrimas que resbalaban por su rostro y ahogaban sus sollozos en medio de los hipos. Las plañideras aumentaron el tono de su llanto hasta convertirlo en gritos destemplados, para hacerlo decaer poco a poco, dando paso a la voz de la plañidera mayor, que en medio de lágrimas, con cantinela monótona y enervante, hizo el panegírico de la difunta. ¿Con quién nos has dejado, Casildita? ¿Por qué pues nos has abandonado? Tanto que nosotros te queríamos, y ahora, ¿qué ha de hacer el Tatacarlo cuando cansado regrese del trabajo y no haya en su casa quien le atienda ni quien le prepare la comida? ¿Ni quien le cuide sus ovejas? ¿Por qué, pues, nos has abandonado? Tú que eras tan buena y bonita, tan linda como la luz de la mañana, tan blanca como cara de la luna, tan limpia como el agua de la fuente, tan suave como balido de ovejas, tan tierna como arrullo de la torcaza. ¿Con quién nos has dejado, Casildita? Durante mucho rato prosiguió la pesada letanía. Al regresar del cementerio, los indios se fueron desgranando por senderos, chozas y sembradíos. Solo llegaron hasta la casa del curaca las 4 plañideras y 5 o 6 íntimos, que entre frases de condolencia y recuerdos de la difunta quedaron hasta altas horas de la noche bebiendo la chicha que sobró del día anterior. Tatacarlo fue atendiendo sus penas poco a poco y las plañideras ahogaron su llanto en el alcohol. La noticia del crimen causó impresión terrible en Sebastián y Donata, sin llantos, lamentos ni escenas dramáticas. Sufrieron intensamente y desde el primer instante comprendieron la gravedad de las cosas y las consecuencias que podrían derivar del desgraciado suceso. Tenían la sensación de que el mundo entero se venía sobre ellas. Sus preocupaciones aumentaban con la falta de información de Severo, a quien aparentemente nadie había visto después del crimen. ¿Qué será del Severo?, preguntó Sebastiana a Donata una noche en la intimidad de la choza que le servía de aposento, rompiendo el silencio de un interminable desvelo. Se habrá ido, mamay. Cuanto antes huya muy lejos, mejor será, apuntó Sebastiana, agregando luego: si lo cogen lo meterán en la cárcel por años de años, si es que no lo fusilan. Pero, ¿no debía despedirse de nosotras antes de irse? No habrá podido, vigilan mucho nuestra casa, y si viste el registro de ayer, se habrá ido nomás, ya han hecho bien. Que Dios le proteja, que Dios le proporcione otro lugar para que pueda olvidar el nuestro, porque con nosotras nunca podrá vivir. Después de una pausa, la misma Sebastiana, como contestando a sus propios temores, agregó: ojalá se haya ido. Si lo encuentran aquí será espantoso, pero sería peor. Vaciló un momento y penosamente prosiguió: ¿te acuerdas que una vez tu hermano me habló de matarse si no podía vivir con Casilda? No digas siquiera, mamay, imploró Donata con angustia. Ojalá no sea, pero si vieras cómo me persigue ese pensamiento y me ajusta el pecho ese temor. Si vieras que las cosas que sueño cuando consigo dormir. Anoche vi a tu hermano ahorcado, colgado del chilichi, de la casa de Hacienda. ¡Qué horrible, Diosito, niñito, y no lo permitas! Todo menos eso. Que yo me quedo ciega, que me quede paralítica, que se mueran todos nuestros animales, que se enchanche para siempre nuestro pejugal. Todo, pero menos eso. No hables así, mamay, suplicó la hija, herida por el mismo temor. Sebastiana parecía afiebrada.
No era común en ella hacer partícipe de sus temores a otra persona. Prefería rumiar a solas sus pesadumbres, pero aquella noche tornóse comunicativa y sentía como si su alma oprimida se desahogara narrando sus pensamientos. Otras veces, temo que en cualquier momento llegue alguien a avisarnos que ha encontrado su cuerpo destrozado al caer desde alguna roca del cerro. Dios mío, ¿por qué nos persigue tanta desgracia? Ya no hables así, mamá, y ya no hables. No te aflijas. Habrá oído. Si hubiera pensado en matarse ya lo habría hecho y lo supiéramos ya porque las malas noticias vuelan. Dios mío, niñito, y no lo permitas, siguió murmurando la atribulada madre. Pocos días después, de acuerdo a gestiones que se hizo en la ciudad, don Cosme Salinas, llegaron los representantes de la policía de seguridad, 8 soldados, un cabo y un agente civil. Este último inició de inmediato las investigaciones, abriendo un proceso con innumerables interrogatorios, en el que solo pudo llegarse a los siguientes resultados: que Casilda Condori habría muerto estrangulada en un maizal, posiblemente a manos de su esposo Severo Ari, que el presunto autor del crimen se había dado a la fuga sin dejar rastro de ninguna clase y que al parecer tratábase de un homicidio por causas ignoradas, ya que los recién casados nadie les había visto reñir ni tener disgusto alguno. Por otra parte, el agente civil cogió que el crimen solo podía ser atribuido al estado de la suma embriaguez en la que se encontraba Severo Ari el día del suceso o a un típico caso de asesinato, cometido por un criminal congénito y lombrosiano que mató por el gusto de matar, según rezaba textualmente el informe dirigido a sus superiores. Tan solo tras de los últimos papeleos, que entre interrogativos, informes, reconstrucciones y otros requisitos hizo perder a los policías 48 horas, se pusieron a buscar al presunto autor del crimen, acompañados y asesorados por Carlos Fuentes. Iniciaron la búsqueda del fugitivo en la casa de Sebastián Ari, a quien encontraron en la puerta. «Esta canalla está ocultando al asesino», afirmó al verla el curaca y dirigiéndose a ella preguntó amenazador. «¿Dónde lo estás ocultando, gran perra? Avisa de una vez, si no quieres que te cueste caro». Sebastiana, completamente amedrentada al ver a los soldados y la furia del Tata Carlo, balbuceó: «No, tatay, yo no lo he visto más a Severito». «¡Perra mentirosa!», bramó el indígena dándole un manotazo que echó por tierra a la mujer. A no mediar la intervención del agente civil, el enfurecido curaca hubiera seguido maltratándola, pero el funcionario logró aplacar al agresor. Concluido el incidente, los policías procedieron a practicar un minucioso registro de la casa así como de sus alrededores. Ante los resultados negativos allá obtenidos, procedieron a efectuar sus investigaciones en todo el caserío del Jatún Rancho. Revisaron los sembradíos de hacienda y los pecujales de los colonos, registraron los recodos del río, la falda de la cordillera y las fincas vecinas sin encontrar la menor huella del prófugo. Por cierto, los soldados trataron de obtener el mejor provecho personal de sus obligados días de campo, consiguiendo aquí un pato, allá unos huevos, más allá un cordero que adquiriría a un vil precio gratuitamente, según la psicología más o menos tímida de los campesinos y según el grado de abuso de la autoridad que utilizaban los representantes de la justicia. A decir verdad, fue Carlos Fuentes el que más sufrió la presencia de los funcionarios, pues tuvo que alojarlos en su casa y hacerles preparar diariamente abundante comida y proveerles de no menos abundante chicha. Aparte de eso, los agentes se sintieron dueños de los animales del curaca, pues raro era el día en que no separaban una oveja o una gallina para llevarse de recuerdo, según aseguraban al atolondrado indígena. Al cabo de 8 días de inútiles pesquisas y de obtener en el rancho de su anfitrión y en las viviendas de los demás peones cuanto les fue posible, los soldados y el agente civil dieron por terminadas sus investigaciones y regresaron a la ciudad. En la casa de Sebastián Ari, a medida que el tiempo transcurría, aumentaba el desaliento y la incertidumbre, pese a la esperanza periódicamente renovada de que Severo hubiera podido fugar. De todos modos, había quedado desorganizada la vida del hogar. Los 2 niños eran frecuentemente olvidados y solo a fuerza de llantos y gritos se hacían entender. Comían fuera de hora y apresuradamente. La ropa sucia se amontonaba en un rincón de la choza sin que ninguna de las mujeres se solviera a lavarlas. El telar yacía olvidado con una obra a medio tejer y rueca de Donata echada en el suelo servía de pasatiempo a los perros de la casa. Quasimodo,
El perrillo cojo de Severo parecía enfermo de nostalgia, sin querer comer ni corretear. Perezoso, se echaba todo el día con la mirada ausente, participando en el desgano y desaliento de sus amas. Para Sebastiana y Donata las noches seguían siendo portadoras de temor, los desvelos largos, preñados de angustia, dudas e ilusiones, proseguían enseñorándose de la choza. La noche que sucedió al retorno de la policía a la ciudad, estaban las mujeres en sus lechos, despiertas pero calladas, tratando ambas de no pensar y de conciliar el sueño. El viaje de los soldados las había tranquilizado, pero la falta total de noticias del ausente seguía atormentando a sus espíritus como una pesadilla. De pronto sonaron 2 suaves golpes en la puerta de la casa, mientras los perros correteaban lanzando cortos ladridos. Madre e hija se incorporaron bruscamente, sintiendo en sus pechos el golpeteo acelerado de los corazones. ¿Quién?, preguntó con voz temblorosa Sebastiana. Soy yo, repuso doña Florentina, empujando la puerta y entrando en la alcoba junto con los 3 perros de la casa. Buenas noches, saludó Sebastiana, sin poder disimular la desilusión que le causaba ver a su comadre, cuando tal vez esperaba al hijo. Sin embargo, al darse cuenta de que la hora imprevista de la visita, presumiendo que su amiga traía alguna noticia del fugitivo, preguntó ansiosamente: ¿Sabes algo de mi hijo? Si todo este tiempo lo he visto a diario, y hace poco rato también he estado con él. ¿Y por qué no nos avisaste?, reprochó Donata. No podía decirles nada, por evitar sospechas. Ya saben que la casa de ustedes siempre ha estado vigilada por los soldados y los secuaces del Tata Carlo. Ahora mismo, al venir me he encontrado con el Santiago, que no se cansa de espiar este lugar. Bien, si no puede venir él, ¿nosotros podremos ir donde? No es conveniente que vayan ustedes a verlo, interrumpió doña Florentina. Sería una imprudencia muy grave para el Severo. ¿Y cómo está? ¿Qué piensa hacer? ¿Dónde ha estado oculto? La madre torció la conversación formulando atropelladas preguntas mientras Donata cavilaba. Ha estado yendo de un lado a otro, generalmente ocultándose en los maizales. Yo me encargaba de llevarle la comida y avisarle por dónde lo buscaban para que pudiera cambiar de escondite. Piensa irse lejos, donde no lo conozcan, tal vez por las minas o quizá por Santa Cruz. Sí, debe irse, murmuró Sebastiana. Debe irse cuanto antes. Ay, comadrita, cuánto le agradezco por todo lo que ha hecho por él, y no sabe qué enorme peso de encima me quitas al traerme las noticias. Con la prolongada ausencia del Severo, yo pensaba las peores cosas. Ahora podré quedar tranquila. ¿Cuándo se irá? Hemos pensado que debe irse esta misma noche, pues cada minuto que ha pasado aquí es un nuevo peligro que corre. Pero no quería alejarse sin tener noticias de ustedes, por eso me ha mandado. Él teme que después de lo ocurrido pudieran quitarles el pegujal. No creo que suceda eso. De todos modos, tienes que tranquilizar a mi hijo, aun cuando sea. Miéntele y dile que hemos hablado con el mayordomo y que no hay ningún temor al respecto. Haz cualquier cosa para despacharlo sin temores ni dudas. Quisiera que se vaya tranquilo, olvidando lo malo y solo acordándose de las cosas buenas, para desterrar su alma de la sombra de la desgracia. Después de las tormentas suelen venir los amaneceres claros y llenos de sol. Dios va a querer que su vida también brille en la calma y la dicha, después de los malos tiempos que ha pasado. El quechua dulce fluía de los labios de Sebastiana como agua clara de manantial, surgida de las entrañas de la tierra. Dios es muy grande, comadrita. Dice que el que manda estas pruebas a sus preferidos, pero yo no dudo que también los protege y conduce. Hasta hace un momento estaba muy triste pensando en mi hijo, mas ahora veo claramente que él está protegido desde lo alto. Será doloroso no verlo, pero daré la última despedida, en cambio, a donde quiera. Pero, ¿no podemos verlo ni una sola vez?, Donata interrumpió exaltada. No, Donata, contestó la madre. Ni siquiera nos quedará el consuelo de haber podido despedir a nuestro Severito. Debemos resignarnos. ¿No comprendes que sería peligroso para él? Sí, mamá, pero es terrible pensar que no podemos verlo nunca más, explicó Donata con los ojos arrasados de lágrimas. Sí, es doloroso. Sin embargo, todo me parece llevadero. Al saber que mi hijo vive, estará sufrido, tendrá una pesadilla en el alma,
pero ya ha vencido la obsesión del suicidio y otra vez volverá a ser el mismo de antes. Reaccionará pronto el severo, ratificó doña Florentina. La primera vez que se presentó lo hizo con el rostro desencajado, los ojos hundidos y la mirada afiebrada, los pelos en desorden. Tenía aspecto de loco, hablaba incoherencias y prorrumpía maldiciones. Después se fue apaciguando. Una vez me dijo: «Esa perra tiene la culpa de todo». ¿Cuánta razón tenía ustedes en oponerse al matrimonio? No quise hacerle muchas preguntas para no remover su tragedia, pero ¿sabe Dios qué cosas graves le habrá impulsado a matar a Casilda? Estos últimos días lo he notado más tranquilo, a veces hasta sonríe. Estoy segura de que muy pronto dará a reaccionar completamente. Después de una pausa, concluyó la comadre: «Bueno, ya las he visto. Ahora iré a despedirlo a Severito». «Espera», la detuvo Sebastiana. «Debes llevarle sus cosas y un poco de cocahui para el viaje». Apresuradamente, las mujeres prepararon el equipaje del viajero. Ponchos, frazadas, cueros de oveja, ropas, platos, una olla de barro, pequeñas cantidades de tostado, maíz, harina, chuño, sal y queso. Al final, el atado resultó grande y pesado, pero a medida que recordaban algo, seguía aumentando más cosas. De un rincón de la choza, donde tenían amontonadas sus ropas, Donata tomó un paquete de dinero que entregó a doña Florentina. «Nosotros no necesitaremos plata, y en cambio él podría precisarla. Entrégale este dinerito que hemos reunido con mi Julián». «Dios se los pague, Sebastiana y Donatita», agradeció doña Florentina. «Todo esto le servirá mucho al Severito». «Llévalo al Quasimodo más para que le acompañe», sugirió Donata. El perro cojo miró inteligentemente al grupo como si comprendiera el proyecto y empezaba a dar saltos de alborozo y ladridos de júbilo. Cuando todo estuvo listo, doña Florentina cargó en sus espaldas el atado y después de despedirse dio los últimos encargos del hijo. «Me olvidaba decirles que el severo ha recomendado cuidar bien a los chiquitos, hacer la cosecha después de 10 días y seguir despiojando al ternerito». Después salió de la casa rápidamente, seguida por Quasimodo. Las mujeres acudieron a la puerta y, alumbrado con una tímida luz de vela, contemplaron a la amiga que se alejaba del rancho. Donata lloraba silenciosamente. Sebastiana levantó la mano como si despidiera a alguien. «Que Dios me lo proteja», habló a la noche. «Que encuentre en otra parte la dicha que aquí no pudo conseguir. Que siga siendo bueno como lo fue hasta ahora. Bueno como el árbol que soporta estoico el castigo del sol y sin embargo da su sombra al peregrino. Guaguay, que Dios me lo acompañe».